Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Te habla Constantino Barrueta, pastor del ministerio Recíbelo. Y en esta noche yo quiero compartir contigo una palabra y está basada en Hechos 27. Am, Quiero que abras tu corazón, quiero que recibas esta palabra, quiero que medites en este mensaje que yo voy a compartir contigo hoy. Am, la prédica está basada en todo el capítulo 27, pero am, voy a enfocarme en algunos de los versículos. Voy a extraer algunos de los versículos para ampliar con más detalle pues la prédica, porque con esta palabra, este mensaje que está en este capítulo, eh, tiene mucha información y tiene muchas cosas por las cuales nosotros podemos aprender. Es decir, nos enseña, hay mucha revelación en esta palabra. Así que, Señor, en esta noche venimos ante tu presencia para entregarte, Señor, esta palabra y que toque corazones, que bendiga, que alcance, que transforme, que edifique, Señor, a cada persona que está escuchando y recibiendo esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que envíe esta palabra al espíritu de cada persona y que haya cambio, Señor. Que haya una transformación completa en cada persona, porque sabemos y creemos que tu palabra nunca, jamás vuelve vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual tú, Señor, la has enviado. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Quiero enviarle un saludo antes de comenzar la prédica a Susan González, hermana de Darwin, quien estuvo pasando por una cirugía bien complicada y bien delicada, y ya nos dieron el testimonio pues que salió todo bien, y le damos gracias a Dios porque estuvimos orando por ella. Estamos orando los lunes y martes a las 6 de la mañana. Estuvimos orando por ella fuertemente, y sabemos que Dios siempre escucha al corazón del, de cada persona, sobre todo si esa persona tiene fe. Amén. Bueno, hoy quiero hablarte acerca de una situación por el cual el apóstol Pablo pasó. Pablo siempre tuvo el sueño, siempre tuvo el anhelo de ir a Italia, a Roma. Y él nunca se esperó, él nunca se imaginaba pues que iba a ir en calidad de preso, iba a ir en un barco, iba a ir encadenado, iba a ir esposado, iba a ir custodiado por los guardias, eh, y el simple delito era de haber predicado la palabra. Y voy a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 27, empezando en el versículo 20, ¿ok? Esta historia nos narra pues por la tormenta por la cual pasó Pablo. Muchas veces asociamos la tormenta con una tribulación, asociamos la tormenta con una situación difícil en nuestras vidas. Y realmente es así, porque la palabra tormenta, tribulación, connota la palabra situación difícil por la cual cualquier persona pueda estar pasando. Pero en este caso la tormenta de Pablo era una tormenta real, una tormenta física, una tormenta, una tempestad que se le iba a aparecer en medio de la embarcación. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, pues se puso en pie en medio de ellos y les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí este versículo nos da a entender de que Pablo previamente, antes de embarcarse a navegar en ese barco, probablemente ya Dios le había hablado o él había tenido la revelación de que algo malo iba a suceder en ese viaje. Y muchas veces tú y yo
no obedecemos, no escuchamos la voz de Dios. Cuando un pastor nos predica la palabra, cuando escuchamos un mensaje bíblico por medio de un programa de radio o simplemente leemos una porción bíblica cuando estamos meditando la palabra, y Dios nos habla, Dios nos puede hablar de muchísimas maneras y muchas veces nosotros desobedecemos. Y aquí viene la primera enseñanza, que nosotros debemos obedecer a Dios. Cuando tú vayas a hacer algo, cuando tú vayas a comprar algo, cuando tú vayas a tomar una decisión importante en tu vida, si tú no sientes paz, es porque Dios no está metido en el asunto. Entonces tenemos que tratar de siempre obedecer a la palabra y no obedecer a la tentación, no obedecer a la carne. Y esto es bien importante. Pero Pablo no podía hacer nada porque Pablo simplemente era un preso, estaba encadenado. Su centurión se llamaba Julio, en el cual ellos iban a ir con destino hacia Roma. En el versículo 22, ya cuando ellos estaban navegando, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y su siervo, y me dijo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todo a todos los que navegan contigo. Es decir, que Dios, a pesar de que desobedecemos, y aquí viene la segunda enseñanza, a pesar de que le desobedecemos, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y Dios siempre te va a tender la mano, Dios siempre va a buscar rescatarte, sacarte del hueco en el cual tú y yo podemos estar hundidos. Entonces Dios le habló por medio de un ángel a Pablo y le dijo que no se preocuparan, que a pesar de todo iban a llegar al destino, que era importante, que era necesario que todos se mantuvieran dentro del barco, porque solamente el barco era quien iba a sufrir daños fuertes, daños serios, pero que si todos se mantenían dentro del barco, nada les iba a suceder. En el versículo 24, 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, tienes que creerla, tienes que confiarla, porque Dios no es un Dios que miente, Dios no es un Dios que engaña. Él es un Dios que su palabra siempre va por delante. Y Él siempre va a querer lo mejor para ti y para mí. Entonces Pablo continúa diciendo: con todo es necesario que demos en alguna isla. Como ya les había dicho, el barco iba a sufrir daño y el barco no iba a llegar a su destino final, que era a Roma. Tienen que buscar un lugar donde ellos pudiesen parar con el barco para tomar otro barco, tomar otra vía para poder llegar al destino final. El versículo 27 dice: venida la 14ª noche, ya ellos estaban en el día 14, en medio de una tempestad. Imagínense ustedes estando en un barco donde hay huracanes, donde hay una lluvia fuerte, una tormenta poderosísima, donde en aquella época la gente se guiaba por el sol o se guiaba por el trayecto de las estrellas o de la luna. No es como hoy que todo barco, toda aeronave tiene un GPS, o en aquella época no. Entonces no tenían forma de guiarse porque todo estaba nublado. 14 días completos con tempestad, que habían perdido el horizonte, que habían perdido la visión hacia dónde iban. Entonces, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, que hoy en día es el mar Mediterráneo, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallando 15 brazas. Es decir,
porque ellos, los marineros por experiencia, ellos dedujeron que podían estar cerca de la tierra, y entonces tiraron una cuerda para ellos medir la profundidad por la cual ellos estaban navegando. Y las brazas eran la unidad. 30 brazas significaba, perdón, 20 brazas significaba más o menos 30 metros de profundidad. Así que no estaban tan lejos de tierra firme. Y dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife es como el bote salvavidas, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si ellos no permanecen en la nave, no se van a salvar. Es decir, que ya Dios había dado la orden de que nadie podía abandonar el barco, y estos marineros por temor, por miedo, estaban tratando de huir. Y esto tiene que ver mucho con el poder de la permanencia. Y de esto me quiero enfocar, quiero que prestes un poco de atención. Muchas veces podemos comenzar algo en la vida, pero difícilmente permanecemos haciendo ese algo cuando vemos que se presenta una tempestad en nuestras vidas. Pablo era un héroe comenzando las cosas. La Biblia habla que Pablo comenzó a predicar la palabra, que Pablo comenzó abriendo 14 iglesias. Él fue por África, por Asia, por Oceanía y estaba entrando a Europa porque él quería establecer el nombre de Jesús por todo lo alto. Pero hoy en día abrir una iglesia, hoy en día predicar el evangelio no es fácil, hay muchos obstáculos, hay mucho sacrificio que uno como siervo de Dios tiene que dejar a un lado. Y el hecho de que él permaneciera predicando la palabra en todos estos lugares era algo difícil porque se estaba estableciendo iglesia por primera vez. La terminología, el término de iglesia era algo nuevo para la humanidad, porque se estaba comenzando la iglesia. Entonces él se paraba en una plaza o iba a una sinagoga y en vez de estar leyendo una porción del Antiguo Testamento, él se colocaba y hablaba y predicaba el nombre de Jesús. Él hablaba de las maravillas, de cómo Dios había transformado su vida, de que él ahora era un hombre nuevo, un hombre transformado. Y el hecho de que él permaneciera predicando su palabra, viajando para todos lados, no fue algo fácil, porque no es fácil muchas veces el tú permanecer en tratar de lograr algo que tú comenzaste. Y voy a hacer un paréntesis, te voy a poner el ejemplo de Pedro, el apóstol Pedro. Dice la Biblia que ellos todos estaban en una barca. Y Pedro le dijo a Jesús que él iba a caminar, que si podía caminar sobre las aguas. Entonces Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero en medio de la tempestad, él no pudo terminar lo que había comenzado. Y todo el mundo predica sobre la fe de Pedro, en que él caminó sobre las aguas. Pero si analizamos bien, Pedro no terminó lo que comenzó. Él no permaneció con el nivel de fe que necesitaba para poder llegar al plan y el propósito que Dios le había puesto a él en ese momento, que era caminar sobre las aguas un trayecto completo. Entonces, él comenzó en fe a creer de que podía caminar por las aguas, pero no permaneció creyendo. Cuando vio con sus ojos físicos la tempestad, cuando vio con sus ojos físicos lo que le rodeaba, se llenó de temor y saltó, se hundió, mejor dicho, se hundió y no terminó lo que él se había propuesto. Pero, ¿qué pasó con los que se quedaron en la barca? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Juan? Juan permaneció, de alguna forma él permaneció en la barca, porque el plan original de él era estar en esa barca.
Y de hecho, él activó el poder de la permanencia en su vida, tanto así de que fue el único apóstol que vivió largos años, que él murió de vejez y que se le dio la revelación de ver qué era lo que iba a pasar al final de los tiempos. Es decir, que es importante que tú y yo podamos aplicar, podamos ejercer el poder de la permanencia en todas las cosas, en todos los sueños, en todas las visiones, en todos los proyectos que tú te hayas establecido en tu vida. Amén. Entonces, aquí comenzamos, aquí tenemos una enseñanza que es que Dios nos da una nueva oportunidad. Cuando Pablo le dice al centurión de que todos tenían que quedarse en el barco, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Ahora, cuando tú comienzas algo, es importante que tú entiendas que cuando tú comienzas algo, si Dios está contigo en el asunto, tú debes permanecer fiel. Creer en lo que tú estás haciendo, creer en que Dios te está ayudando, que te está sustentando, que te está guiando por el camino correcto. Y por lo tanto, aunque haya tribulaciones, aunque haya tormenta, se caiga la economía, tú debes activar en tu vida el poder de la permanencia. Porque el poder de la permanencia, el permanecer en un plan, en un propósito, nos va a llevar al final del camino, nos va a llevar a completar el plan y el propósito que Dios ha establecido o que tú has clamado a Dios para que puedas desarrollar lo que tú has deseado en tu corazón. Ahora, cuando hablamos de tormenta, significa de todas las situaciones o eventos que se puedan pasar, que puedan atravesar tu vida para poder llegar de un punto A un punto B. En el camino que vamos transitando, tenemos que reconocer y entender que Dios va con nosotros. Porque a medida que caminemos por ese camino, vamos a pasar por veredas. Y esas veredas implican tribulaciones, esas veredas implican situaciones difíciles, esas veredas implican una enfermedad, un cáncer, cualquier cosa que ocurre en tu vida, una crisis económica, una enfermedad, un divorcio, cualquier situación, son veredas que se interceden en tu vida, pero que tú tienes que reconocer que cuando tú estás junto a Dios, cuando tú caminas junto a Él, no hay vereda que te pueda hacer desviar, no hay vereda que te pueda hacer parar el camino que tú debes andar. Y eso es bien importante que tú debas entender. Ahora, lo que también que tú debes saber es que no es por donde pasas lo que determina dónde tú terminas, sino a quien tú escuchas. Y te lo voy a repetir otra vez. No es por donde pasas lo que determinas dónde tú acabas, sino a quien tú escuchas. Y esto tiene que ver mucho con el poder de la permanencia. Saben, nosotros debemos obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Cuando Dios establece un plan y un propósito, cuando Dios te hace un llamado para hacer algo, debemos obedecer. Si no, pregúntale a Jonás. Dios le dijo a Jonás, te vas por la derecha, pero Jonás quiso irse por la izquierda. ¿Qué hizo Dios? Bueno, permitió que una ballena se lo tragara y lo expulsara en el lado derecho que originalmente Dios quería que Jonás estuviera. Pablo, cuando comenzó en su ministerio, él sabía que nada iba a ser fácil. Y Pablo pasó por muchas situaciones. Pablo tuvo que dejar su título de noble, tuvo que dejar a un lado su poder, porque él era un hombre nuevo. Y el permanecer en el llamado de Dios era tan importante para él que él se lo trazó como una carrera, como una meta a donde él tenía que llegar. Y él iba a correr esa meta y él iba a llegar a terminar esa carrera para llegar a la meta. Y cuando tú permaneces en algo, creyéndole a Dios, como le creyó Pablo, porque el hecho de que Pablo hiciera o abriera esas 14 iglesias, eso fue un trabajo bien duro, bien difícil,
porque fue preso, él fue apedreado, él de hecho hasta fue picado por una serpiente, él murió como un mártir, pero él pudo terminar su carrera. El llamado que Dios le había puesto a él lo logró, él lo terminó. Él no se paralizó, él no se estancó, él no se tiró del barco por, por la tempestad que hubo en su vida. Y muchas veces veo a tantas personas que van por un camino y cuando tienen el primer inconveniente, la primera tribulación en su vida, se estancan, se paralizan y el plan, el propósito, su carrera profesional, cualquier cosa que se interceda a ese sueño, esa virtud, esa visión que tiene esa persona, se, se tranca, no la termina. Y es porque no ha activado el poder de la permanencia. Todo lo que tú desees, todo lo que tú anheles, tú se lo pones en manos del Señor. Y si es la voluntad de Dios y Él te da la luz verde, ten por seguro que no habrá nada ni nadie que paralice esa carrera que tú vas a hacer. Lo importante es que tú creas en Dios, lo importante es que tú creas quién eres tú en Cristo Jesús. Lo importante es que tú creas los dones, el talento, el llamado, que tú estás cubierto con la sangre de Cristo, que no habrá arma forjada, que no habrá ningún diablo que pueda impedir el que tú llegues a tu plan y a tu propósito, que Dios está contigo, que solamente te tienes que esforzar y ser valiente, porque el Señor va a estar contigo. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. La Biblia no dice en ningún momento que cuando tú te conviertes a Cristo vas a tener la vida bien dulce. No, todo lo contrario, va a ser bien difícil porque el enemigo va a enfocarse a matarte, a destruirte, a robarte todas las promesas y las bendiciones que Dios tiene para ti. Por lo tanto, tú tienes que amarrarte los pantalones. Por lo tanto, tú tienes que ejercer la autoridad como hijo de Jesús, como hijo de Dios, que tú eres coheredero en Cristo Jesús, que aunque pase tormenta, aunque venga enfermedad, aunque venga crisis en la economía, tú eres el hijo del Todopoderoso, el que todo lo puede. Y que si tú estás con Él, nadie podrá contigo. Y esa es una promesa que el Señor nos da para cada uno de nosotros. Entonces el mensaje esta noche es que tú entiendas de que todo lo que tú comiences, y sobre todo son las cosas para el Señor, una vez que tú la comiences y tú sepas que el Señor está contigo, que el Señor te respalda, que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a cubrir, permanece fiel. Activa en ti el poder de la permanencia. No todo es fácil, todo requiere sacrificio, todo requiere un esfuerzo, todo requiere dedicación para cualquier cosa en la vida, para estudiar, para sacar una carrera, para trabajar, para todo requiere sacrificio. Y cuando es referente a las cosas del Señor, si Dios te ha llamado, hay un plan poderoso para tu vida, es porque, wow, Dios tiene todas las esperanzas puestas en ti, que Dios ha apostado todo en ti, Dios cree fielmente en ti, y que si Él cree en ti, lo menos que tú puedes hacer es tú mismo creer en que tú también lo puedes hacer. Amén. Así que en esta noche te exhorto para que te levantes como varón, como mujer esforzada y valiente, que el Señor está contigo, que el Señor te va a proteger, aún en medio de esta tempestad, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de tantos saqueos, de tantos disturbios, de tantas huelgas. El Señor nunca te va a abandonar. Esfuérzate, permanece fiel, no dudes en ningún momento de su fe, no dudes en ningún momento de su palabra. Y verás cómo vas a pasar al otro lado del río. Amén. Así que en esta noche yo te exhorto pues a que sigas hacia adelante, a que sigas creyendo en el Señor Jesús, a que sigas dependiendo en Él. Yo quiero en esta noche pedirte pues que si tú estás escuchando esta palabra y te ha tocado tu corazón y en algún momento tú te has preguntado si no estás seguro de que vas a ir al cielo, no estás seguro de que realmente tú eres un hijo o una hija de Dios. La Biblia dice, y yo quiero explicarte, que la Biblia dice que no es por obra, no es porque yo camine en Semana Santa arrodillado, no es porque yo le prenda velas a un santo o a una virgen. La Biblia dice que la única forma de ir al cielo es recibiendo al Señor Jesús como tu Salvador personal.
Y eso se hace a través de una pequeña oración. La Biblia dice que es importante, que hay poder cuando tú y yo confesamos las cosas. Por eso es que es importante que tú confieses siempre palabras de bendición, de edificación para ti, para tu familia, para los que te rodeen. Entonces cuando tú confiesas al Señor Jesús como tu Dios, como tu Salvador, entonces dice la Biblia que eres recibido como un hijo de Dios cuando tú haces esa oración con fe, con convicción, con seguridad. Y es una oración bien corta, pero bien poderosa. Y que si tú haces esta oración, tú repites esta oración, no como algo repetitivo, sino algo que de verdad tú lo creas en tu corazón, entonces dice que tú te has convertido en un hijo de Dios. Yo quisiera que repitieras esta oración conmigo. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en esa cruz por todos mis pecados, por todas mis enfermedades y por todas mis tribulaciones. Y a partir de este momento, yo te recibo como mi Señor y declaro en el nombre de Jesús que me convierto en tu Hijo. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quiero decirte que si tú repetiste esta oración, te has convertido verdaderamente en un hijo de Dios. Y te voy a pedir que me escribas. Escríbeme al correo recibelo1@gmail porque queremos saber de ti. Y te pido también que nos sigas por Instagram, por Facebook, por YouTube, como estás escuchando ahora en este momento. Todo y busca Recíbelo Ministry en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en todas las redes sociales estamos. Así que te doy gracias por esta palabra y espero que esta palabra la recibas en tu corazón y que el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, haga los cambios, los ajustes necesarios para que seas un hombre y una mujer llena de fe, de esperanza, creyendo que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que aunque estés en un tiempo de escasez, que aunque estés en un tiempo de crisis, aunque estés en tiempo de enfermedad, Dios siempre tiene la última palabra, solamente tienes que creer. La Biblia hay más de 3.000 promesas de bendición para ti en todas las áreas. Hay un plan, hay un propósito, hay un llamado para tu vida. Solamente nos queda de parte de cada uno de nosotros en buscar, averiguar para qué Dios me ha creado, cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Te bendigo y doy gracias por tu vida, por tus manos, por tus pies, por tu corazón, por tu mente, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú tienes. Y declaro en el nombre de Jesús que tú empiezas a ser fiel, que tú empiezas a obedecer la palabra y que Dios, que todo lo mira, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, verá con agrado y te llenará de su amor, de su paz y de toda su bendición. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.